Muy bien, bueno, vamos a charlar un poco sobre cuál fue la cocina, si se quiere, de los Panama Papers. Cómo surgen, cómo se hacen, cuáles fueron las dificultades, los desafíos, que como se imaginarán fueron muchos. Y primero quiero darles como un poco un contexto de dónde surgen, digamos, cuál es el movimiento periodístico que permite que algo como los Panama Papers, 11.5 millones de documentos confidenciales trabajados por 400 periodistas, puedan ser posibles. Cuando uno piensa en el periodismo de investigación, la imagen que se nos viene a la mente es esta, la del lobo estepario. Si han conocido en redacciones y los editores presentes saben que los investigadores generalmente tienen pocos amigos dentro del diario, son los que trabajan menos aparentemente, están en sus rincones, son ermitaños, juntan sus documentitos, trabajan silenciosamente, solitariamente, en aislamiento. El problema con ese modelo del lobo estepario es que el lobo estepario está tratando de resolver problemas como este. Este es un 1% de lo que era la red de sociedades offshore y de relaciones de esta empresa Mossack Fonseca en Panamá, que ayudaba a los ricos y poderosos del mundo a esconder su dinero. Entonces imagínense, el 1%. Y esto es lo que el lobo estepario, solito en su computadora, está tratando de resolver. Hoy en día, todo se mueve en redes, es obvio. Los criminales se mueven en redes, los terroristas se mueven en redes, las fuerzas de seguridad se mueven en redes. Los que nos quedábamos atrás éramos los periodistas, que seguíamos tratando de tener la primicia, de trabajar solitos, de ser mejor que el otro. Entonces, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación surge un poco como respuesta a la necesidad de tratar estos temas complejos desde una manera que tenga sentido. Se funda en la confianza entre los periodistas. Entonces, en vez de ver al otro como un competidor, como alguien al que tengo que matar con mi primicia, lo veo como un recurso a alguien con quien me puedo asociar y que juntos vamos a poder trabajar el tema de una manera mucho mejor, en conjunto. ¿Por qué? Porque los temas son globales, porque la misma empresa que contamina en Estados Unidos, contamina en Perú, contamina en China, contamina en todos los lugares, y obviamente yo desde la Argentina no puedo sola conseguirme todos esos documentos, pero si tengo colegas en el resto del mundo, los que confío, que tienen mis mismos niveles profesionales, intercambiamos información, entonces transformo la historia en algo mucho más potente. El consorcio está formado por cerca de 200 periodistas en 65 países, gente valiente, como cualquiera de mis colegas que están acá. Janina Cegnini en Costa Rica, por ejemplo, arriba, mandó a 2 expresidentes de Costa Rica a la cárcel con sus investigaciones. Sus investigaciones mostraron la corrupción, en un país que no se caracteriza por su corrupción, Costa Rica. Sin embargo, mostró eso. Roman Anin, este chiquitito, carita de chico, trabaja en el diario Novaya Gazeta, que es el diario donde trabajaba Ana Politkovskaya, donde cada 10 años alguien de la unidad de investigación muere. Él es el que ha tomado la batuta en este momento. Él es el que estuvo en los Panama Papers. Carlos Dada, en El Salvador, ha hecho una de las coberturas más valientes de todo el tema de pandillas. Y no solamente una cobertura valiente, sino una cobertura humana del tema del drama de las pandillas en El Salvador. Jing Chang es una periodista china trabajando en uno de los sistemas con mayor censura del mundo, que desde la universidad en Hong Kong forma a las nuevas generaciones de periodistas chinos. Los chinos van a la universidad en Hong Kong, ella los forma, les da las herramientas para investigar, para devolverlos a China y que en China puedan interpelar el sistema. Todo eso además a riesgo personal. Entonces, todas estas personas que admiro muchísimo, más 190 más, son los que conformamos el consorcio internacional. Entonces, rapidito vamos a hablar cómo es entonces el cambio de paradigma entre el modelo del lobo estepario y el modelo del periodismo de investigación en red. En el lobo estepario dijimos que teníamos la primicia, eso es lo que buscamos. En el periodismo en red es la colaboración lo que nos mueve. El lobo estepario busca el éxito individual, en el otro modelo lo compartimos, es un logro compartido entre todos. Se utilizan recursos privados en el modelo del lobo estepario, en el tema del periodismo en red, generalmente fuentes abiertas, tratamos de compartir la mayor cantidad de información, no solo entre periodistas, sino también con el público.
Hay impacto nacional en el lobo estepario, hay impacto global. Lo vimos en el Panama Papers, cuando periodistas de 80 países se unen y publican al mismo tiempo. Es un modelo bastante caro el del lobo estepario, porque un medio de comunicación tiene que bancar todo. En el periodismo en red es un modelo eficiente, porque estamos todos compartiendo también los recursos de la investigación. Se está solo frente a las presiones. En el modelo del lobo estepario, en el modelo de periodismo en red, el grupo protege. ¿Qué pasa? Cuando a uno de los periodistas le ponen presión, por ejemplo con los Panama Papers en Ecuador, el presidente Correa, su reacción a los Panama Papers fue empezar a escrachar en las redes sociales a los periodistas que habían investigado en Ecuador, que habían estado en el tema. Entonces, inmediatamente se genera en toda América Latina una reacción por parte de los mismos periodistas que habían colaborado con sus colegas ecuatorianos, empiezan a publicar y además empiezan a buscar más en los Panama Papers, hasta que finalmente encuentran al presidente Correa en los Panama Papers. Y el presidente Correa se calla, el grupo protege. A ver, antes de los Panama Papers, para que no piensen que solamente nos dedicamos a temas fiscales y de este tipo, hicimos una investigación, por ejemplo, sobre el mercado ilegal de tejidos humanos, en el cual probamos cómo había todo un mercado, tal como lo dice ahí, ilegal, de todo lo que es tendones, sangre, huesos. Siempre pensamos en el mercado, en el tema de los trasplantes de órganos y el mercado de órganos, pero pocas veces nos ponemos a pensar qué pasa con todo lo demás. Y pregúntenselo en el ambiente local, es una buena investigación local. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa cuando a un deportista le hacen un trasplante de tendón? ¿De dónde salió? ¿Tenía consentimiento de la persona que lo donó? ¿Sabe la persona que lo recibe que es un tendón? ¿De dónde viene? Bueno, y eso fue una de las investigaciones. También investigamos el Banco Mundial. Tratamos de buscar, lo que tratamos de investigar no son solamente obviamente personas individuales, sino tratamos de investigar sistemas, sistemas que están corruptos, sistemas que deben proteger a la gente y que en vez de proteger a la gente, dejan a la gente en un estado de increíble vulnerabilidad. El Banco Mundial tiene como misión erradicar la pobreza en el mundo, exactamente eso. Sin embargo, lo que pudimos comprobar eran que los proyectos que promueve el Banco Mundial habían desplazado de su hábitat, le habían sacado la casa, le habían sacado sus medios de vida a 4 millones de personas en los últimos 10 años, contraviniendo las propias regulaciones del Banco Mundial que dicen que cuando se desplaza por una obra de modernización se debe dar mejores o iguales condiciones de vida. Entonces, a raíz de esa investigación, el Banco Mundial revisó sus regulaciones y están en un proceso de, bueno, supuestamente de reforma. Vamos a ver si se da. Y después finalmente llegamos a lo que es el tema, antes de los Panama Papers, empezamos a investigar el tema de los paraísos fiscales. Y el tema de los paraísos fiscales, yo siempre digo, es una historia de inequidad. Es una historia de que hay unas reglas para los ricos y poderosos y hay unas reglas para todos los demás. Todos los demás somos todos nosotros, que si queremos abrir una empresita, queremos tener un negocio, vamos a hacer un montón de gestiones, vamos a tener que pagar impuestos, vamos a tener que declarar a nuestros empleados. Y después pasa que los que crean todas esas reglas que nosotros tenemos que seguir, no las quieren seguir ellos. Entonces se crean un universo aparte que se llaman paraísos fiscales, que muchas veces sí son las islitas del Caribe, pero que muchas otras veces son lugares como el estado de Nevada en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los principales paraísos fiscales del mundo, o Delaware en Estados Unidos, a donde uno básicamente puede ir. ¿Y qué pasa en esos lugares? Perdón, ¿qué pasa? Hay anonimato absoluto. Ahí usted va, crea su empresa, nadie va a poder jamás, a no ser que haya un filtraje como el DICIG, jamás van a poder vincular su nombre con esa empresa que usted creó, que se llama Mickey Mouse Limited. Entonces, además está libre de impuestos, además está libre de regulaciones, o sea, todas esas cosas que tuvieron que hacer de empleo, de sanitario, de lo que sea, olvídese nada, ni siquiera tiene que tener empleados, no tiene que tener una dirección, no tiene que tener nada, básicamente. Pero sí tiene que conocer a un estudio como Mossack Fonseca y otros estudios también que trabajan a su vez con estudios de abogados de los distintos países, para que le ayuden, para pagar usted y que le ayuden, que le den un prestanombre a alguien que va a ser la persona, o sea, va a ser de Pluto, de
de cualquier, con cualquier nombre y va a ser el director o el accionista de su empresa. Y su nombre va a quedar siempre resguardado. Entonces, ¿para qué se usan esas sociedades en paraísos fiscales? Para abrir cuentas bancarias anónimas, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces yo me abro la cuenta en Suiza, pero está a nombre de Mickey Limited. Jamás va a estar en nombre de Marina Walker Guevara. Entonces, si el día de mañana surge algo en Suiza, pues bueno, será que alguien tenía un nombre, el ratón Mickey tenía la cuenta. Para comprar bienes raíces, que por supuesto es una forma muy clásica de lavar dinero, para depositar coimas, como lo hemos visto en el caso FIFA, lo vamos a ver, como lo hemos visto en otros casos recientes, y por supuesto para evadir o eludir impuestos. Esta es la forma en que la corrupción funciona la mayoría de las veces. No funciona con señores que tiran la plata en el convento de las hermanitas. Eso es una maravilla argentina que les da la posibilidad a los periodistas de escribir realismo mágico, pero en general la forma en que los mecanismos, existen unos mecanismos que ya están creados para que uno no tenga que tirar el dinero en el convento, sino que cómodamente se junta con su abogado y pues ese dinero desaparece en algún lugar y ya no existe más en los registros del gobierno, ni de las fuerzas de seguridad, ni de nada. Y no importa tanto si el que hizo eso es una persona privada que no tiene ninguna influencia en la sociedad, que ni siquiera nos importa demasiado a los periodistas. Lo que nosotros nos centramos desde el Consorcio Internacional es en las personalidades públicas. Y eso fue el foco de la investigación de Panama Papers. ¿Quiénes son los poderosos de la sociedad, ya sea porque tienen un cargo público electo o porque son empresarios que determinan una elección, que financian una elección o que mantienen el 20% de las fuentes de trabajo de un país? ¿Quiénes son esas personalidades públicas que sí nos deben importar y de las cuales el periodismo sí debe ser un contralor? Entonces, los orígenes de los Panama Papers, ¿cómo empieza toda esta cuestión? Ahora que ya tenemos un marco de contexto. Bueno, estos chicos que no se ven muy bien son dos periodistas alemanes, los Obermayers, se llaman Obermayer los dos, y ellos trabajan como periodistas de investigación, habían trabajado en investigaciones anteriores con el consorcio, y hace más de un año reciben un contacto de una fuente anónima. Y esta fuente anónima les dice: hola, me llamo John Doe, que John Doe es como decir, como acá diría, soy Juan Pérez, exactamente, soy Juan Pérez, le interesa recibir una información. Entonces, por supuesto que ellos dicen, sí, me interesa muchísimo. La fuente le dice, van a haber algunas condiciones, las condiciones, por supuesto, no son que haya dinero de por medio. Los periodistas de investigación no compran data. Le dice, las condiciones van a ser que nos vamos a comunicar de unas maneras muy seguras, mi nombre usted no lo va a saber, quiero permanecer anónimo y jamás van a haber reuniones en personas. Por supuesto, los periodistas empiezan a indagar, porque una de las cosas que queremos indagar cuando nos contacta una fuente, y más si la fuente quiere permanecer anónima, es cuáles son las motivaciones de esa fuente. La fuente dice que sus motivaciones son exponer la criminalidad del sistema offshore. Y que a través de esta data que él tiene, o ella, yo todavía tengo la fantasía de que es una mujer, Jane Doe, sería buenísimo para la película si fuera una mujer. Bueno, quiere exponer... y le pregunta, ¿qué cantidad de data? ¿Es un documentito, 3, 4? No, dice, es más de lo que se pueden haber imaginado o lo que hayan visto en su vida. Y realmente tenía razón. En ese momento es cuando el diario alemán se comunica con el consorcio internacional. ¿Y por qué se comunica? Se comunica porque en el consorcio tenemos la red armada de periodistas, se dan cuenta que esta va a ser una investigación sumamente global, es global, pero la corrupción es netamente local. Si la corrupción es netamente local, necesitamos esos sabuesos locales que conocen los nombres de los testaferros, que conocen quiénes son las personalidades importantes, que yo, el de Islandia, no la conozco, el de Grecia tampoco, a duras penas a lo mejor el de Argentina porque no vivo acá hace 12 años, entonces necesitábamos crear esa red. Bueno, ¿qué pasó? Esta información empieza a llegar en oleadas, no llega toda junta. La primera oleada son 3 millones de documentos. 3 millones de documentos.
Claro, nos queríamos morir, hicimos el cálculo, porque, a ver, no es 3 millones de documentos que vamos a ponerlos en un cuartito seguro y hacer que todo el mundo viaje y venga a leerlos, no. Son 3 millones de documentos donde tenemos que tomar el riesgo controlado de subirlos a Internet. ¿Para qué? Para que los periodistas de todo el mundo, pero especialmente del mundo en desarrollo, puedan acceder fácilmente a esta plataforma encriptada y hacer la investigación online. Entonces, para subirlos, procesarlos, hacerlos leíbles, etcétera, 10 segundos por archivo nos hubiera tomado un año. Entonces, ¿qué hicimos? Nos hicimos íntimos amigos, y esta es una dupla que tiene que estar en todas las redacciones modernas en el día de hoy, de programadores, ingenieros de sistemas, gente que sabe cosas de computación que los periodistas no saben. Si reemplazamos la palabra usuarios por periodistas, decimos que así es como ven los periodistas a los programadores como marcianos, y así es como ven los programadores a los periodistas como trogloditas. Entonces lo que tratamos es de superar esa brecha y decir, necesitamos a estos tipos porque solo jamás vamos a poder procesar esta data. Entonces nosotros le damos la visión periodística y ellos nos dan ese conocimiento tecnológico fundamental para poder procesar la información. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Nos crean un ejército de servidores en Amazon, 35 servidores, empezamos a subir la data con un sistema muy complicado de encriptación y en 11 días procesamos los 3 millones de documentos. Y de ahí siguen con el resto de las oleadas hasta que la última oleada se termina de procesar un mes antes de la publicación, en marzo. O sea que es un proceso de todo el año 2005. Mientras tanto estábamos procesando la data, empieza la otra gran parte, que es la coreografía humana, que es el convocar, elegir a los periodistas de cada país, no solo a las estrellas y los que tienen fama, a los que van a saber colaborar, a los que se van a saber quedar callados, que la noticia y que la investigación es más importante que sus propias ganas de mandarse la parte. Entonces es como hacer casi un análisis de un perfil psicológico de cuál es el periodista que va a poder participar en una investigación de este tipo. En esta imagen ustedes ven que cada una de esas personas está tomando un riesgo personal, pero está tomando un riesgo personal porque sabe que cuenta con otra persona que la va a sostener, que la va a agarrar en el momento justo para no caerse. Es una imagen donde hay una gran coreografía y alguien está coordinando, está dirigiendo, pero hay una confianza que es de base. Eso es lo que tenemos en el consorcio, una confianza. Yo sé que no me van a dejar caer. Bueno, las colaboraciones no se hacen ni por email ni por teléfono, también se hacen utilizando tecnología. Entonces lo que hicimos fue crearnos lo que yo le llamo el Facebook del periodismo de investigación. Y es una red social básicamente, privada y encriptada, que se ve como Facebook, como lo ven ahí, a donde los periodistas básicamente tienen que loguearse cada día, que yo les digo, tómenlo como lo hacen con Facebook, se loguean todos los días. Acá se loguean todos los días mientras dure la investigación. Y en ese lugar es a donde vamos a hablar, a donde vamos a compartir hallazgos, porque tampoco me sirve darles acceso a los Panama Papers y que cada uno se vaya a un rincón y yo me entere cuando se publica que Macri está en los Panama Papers. La idea es que todos vamos construyendo la información en conjunto y a lo largo de todo el año. Entonces, digo que es el diván también, porque cuando me preguntan cómo hicieron para que no se filtrara, cómo hicieron para contener a todos estos periodistas habladores, digo, porque les dimos un espacio para hablar. Entonces hablaban en este lugar, no se peleaban por suerte, pero se ayudaban, decían si se sentían de una manera o de la otra. Habían casos muy difíciles, habían casos de los periodistas rusos, como el que dije, como de Roman, a donde a él lo seguían, servicios de seguridad, cada día lo siguen, él tiene que cada día tomar una ruta distinta al trabajo porque lo siguen. Teníamos el caso del periodista en Islandia, que Islandia, claro, tiene 3 personas Islandia. Entonces, cuando este señor se da cuenta que él tiene al primer ministro y se le tiene que sentar en esa información por un año, ¿qué hace? Dice, bueno, yo tengo que renunciar a mi trabajo, porque si yo me quedo en mi trabajo y estoy investigando al primer ministro, el primer ministro se entera mañana. Aunque confíe en mi editor, aunque es demasiado chica la sociedad. Entonces Johannes toma la decisión de dejar su trabajo y básicamente
pone papeles en las ventanas de su casa y se aísla en el invierno islandés, que se imaginan lo que ustedes lo que es, con su mujer, se pasa 9 meses, básicamente, y su cable a tierra era el Facebook a donde podía comunicarse, a donde se sentía que no estaba loco, que habían otros que estaban iguales que él, aunque no tanto. Y una cosa que me contó, anecdótica, me dice, llegó Navidad y ya no tenía plata, dice, ya 9 meses sin salario no tenía plata, entonces se empleó en una iglesia para hacerles una gacetilla, una newsletter, para poder comprarles regalos de Navidad a sus hijos. Entonces eso, o sea, realmente es a esos niveles a los que el compromiso de un periodista llega. ¿Qué pasó? El 7 de abril renuncia el primer ministro de ese país, luego renuncian 7 personas más del gabinete. Valió la pena el esfuerzo y el sacrificio personal que hizo ese periodista. Como ven, ahí uno puede fijarse quién está logueado, quién no está logueado, se puede chatear, se pueden subir archivos, se puede hacer, bueno, una variedad de cosas. Se arman grupos, había un grupo de Latinoamérica, donde todos los latinoamericanos a veces hablaban en español o lo que fuere. Es el lugar de compartir, no de competir. También nos juntamos en persona, porque por supuesto ninguna tecnología puede reemplazar el vínculo personal y la confianza que se genera. Entonces, y eso no es que el consorcio tiene un montón de plata y les paga a todos para que se junten a tomar cerveza, no. Cada medio toma la responsabilidad de financiar a su propio periodista. Nuestra responsabilidad es darles una historia que no puedan negarse, una historia que es tan buena que no les quede otra que hacerla, y darles las plataformas y las herramientas para que las puedan hacer bien, eficientemente, en buena forma. Y bueno, y nos juntamos y ahí coordinamos, hacemos estrategia, nos conocemos. Bueno, ¿qué pasó con los documentos? Les había dicho que entonces nuestros amigos programadores nos armaron esta plataforma para subir los documentos. Así se veía la plataforma. Entonces uno era como Google, algunos dicen más potente que Google, se podían hacer búsquedas con cualquier palabra, de cualquier forma. En este caso, por ejemplo, es el Chapo Guzmán, pero si uno ponía Joaquín Loera, no salía nada. Pero si uno ponía Joaquín Loera, ese simbolito y el número 2, me iba a buscar Joaquín Loera, pero también si esas 2 palabras estaban con 2 palabras de distancia. Entonces, en este caso, Joaquín Guzmán Loera me sale, aunque yo no sabía que a lo mejor se llamaba Guzmán también. Entonces, así fue como encontramos al Chapo Guzmán. Se podían hacer búsquedas por año, filtrar la información. Realmente era una plataforma muy ágil. Sí. Es una plataforma de open source, ¿cómo se dice? De código abierto, a la cual el consorcio le hizo la adaptó, digamos, con los amigos programadores para las necesidades de los periodistas y para las necesidades específicas de los Panama Papers. Así que en algún momento vamos a publicar ese código para que esto se puede hacer con datos públicos. Cuando ustedes tengan una montaña de información sobre la calidad del agua en Mendoza, y la quieran subir a una plataforma para investigarla, para analizarla con periodistas de todo Mendoza, pues pueden usar esta plataforma. Y nos va a encantar si la universidad también la quiere usar. Yo sé que tienen una incipiente unidad de datos acá, así que, bueno, ¿qué pasó? Acá tenemos un argentino. Les quiero mostrar cómo se veían los documentos, por si tienen curiosidad. Este, por ejemplo, es el documento que revela la empresa offshore del señor Grindetti, que es el intendente de Lanús, actual, que cuando él creó, o cuando él era parte de este entramado offshore, era ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de Macri. Entonces, por supuesto, el equipo de Argentina, que ya se los voy a presentar en un ratito, buscó los nombres de toda la gente, del gobierno anterior, del gobierno actual, hicieron búsquedas masivas. Uno en la plataforma que les mostré podía poner listas enteras de 1000 personas, y le hacía como un match inmediato con los 11 millones de documentos. Si había una coincidencia, saltaban los documentos. Y lo que acá vemos es una resolución a donde dice que este señor va a tener un poder sobre esa empresa que se llama Mercier Internacional, que no me acuerdo dónde estaba, si en las Caimán o dónde era que estaban, y que básicamente iba a poder controlar una cuenta bancaria en Suiza. Eso era lo que el señor Grindetti iba a poder hacer. Además, teníamos también una forma de buscar las relaciones, un análisis de redes que se llama, y podíamos ver que en esta empresa tenían acciones al portador. Entonces,
de no haber sido por este filtraje, jamás hubiéramos podido saber qué son las acciones al portador. Es uno de los instrumentos más secretos del mundo offshore. ¿Qué significa? Significa que esas acciones no están registradas en ningún lugar del mundo, que el que es dueño de la acción es el que tiene el papelito en la mano, por eso se llama portador. Hay películas donde dice que tienen que ir a matar al señor para robarle el papelito, y entonces el que tiene el papelito es el dueño. Ahora te lo doy a vos, sos el dueño de Mercier Internacional, y esta es mi cosa, así que no te lo doy nada. Es mi... Bueno, entonces, ese Grindetti, pero ¿qué pasa? Entonces, muchas veces estaban las acciones del portador, pero existía lo que se llamaban los poderes totales o especiales, que era en el caso de Grindetti, él tenía el poder para manejar las cuentas, para mover la plata, etc. Podemos decir conclusivamente que él era el dueño de la plata. Si lo miro como contexto, como tendencia a lo que hemos visto en muchísimas otras sociedades, casi podría decir que sí, porque ese era el mecanismo. La ponemos al portador para que mi nombre nunca salte, pero yo soy el que manejo todo y yo obviamente soy también el dueño. Pero si los tenemos que atener estrictamente a lo que nos muestran los documentos, lo que podemos decir era que él manejaba el dinero de esa empresa, pero no se termina de saber, y es lo que él estará aclarando en la justicia a lo mejor ahora, y que él nunca lo ha dicho públicamente, quién era el beneficiario último. ¿Era él, era su hermano, su cuñada? ¿Quién? Bueno, compras de yates, compras de departamentos. Este es, por ejemplo, el secretario del príncipe de Marruecos, del rey de Marruecos, comprándole un yate de lujo a su jefe. Entonces, bueno, pudimos, yendo a fuentes externas a la data, pudimos comprobar que esa era la transacción. En este caso, la mayoría de los documentos son emails. Entonces, en esos emails, en esos correos electrónicos, se puede seguir también las conversaciones y las elucubraciones entre los clientes y Mossack Fonseca. En este caso, es el principal contratista del Estado del gobierno mexicano, que como ustedes saben, estuvo en un entramado que se llamó la Casa Blanca. Es un contratista que construye propiedades y que supuestamente le había dado una casa a la esposa del presidente. En ese momento en que se genera ese gran escándalo, este señor, a través de sus abogados, escribe a Mossack Fonseca y le dice: ¿qué hago con estos 100 millones? Ayúdenme, armémonos un entramado de fideicomisos, de empresas, qué sé yo, para poder sacarlos del país y protegerlos. Entonces también estas eran situaciones en las que podíamos ver cómo cuando la corrupción estaba explotando en un país, en el mundo offshore, en ese mundo paralelo, se estaban digitando cosas para ayudar al que estaba en problemas a salir del paso, básicamente. Y ya lo vamos a ver también con otros casos que quizás nos toca más de cerca. Así se maneja la corrupción. 100 millones de dólares, hagámoslos invisibles. Bueno, les mostré antes que también teníamos esta manera entonces de visualizar no solamente los documentos, sino también visualizar las redes de corrupción. Bueno, el 3 de abril, como ya saben, se produjo la publicación, fue una publicación conjunta. Todo el mundo publicó a la misma hora, al mismo minuto, al mismo segundo. Estaba pautado desde hacía meses, nos costó mucho llegar a la definición del día exacto, pero finalmente lo logramos. Y se publica en 76 países, creo que en 30 idiomas. Se toma en cierto modo el mundo por asalto, en cierto sentido, con una buena causa, ¿no? De demostrar, no es solamente un país, no es solamente una persona, es un sistema que está enfermo. Y acá se los vamos a mostrar en todas las lenguas y con todos los detalles. Una de las notas más importantes fue la del presidente Putin, porque es increíblemente difícil seguir la plata, como dicen en inglés, follow the money, en Rusia, en un país autocrático, con una gran censura de la prensa, donde los periodistas se mueren todos los días. Pero logramos, a través de los Panama Papers, encontrar 2.000 millones de dólares que habían salido de las empresas estatales, habían dado la vuelta al mundo, incluido por bancos de Estados Unidos, porque el dinero así se mueve, y habían terminado en el bolsillo de el íntimo amigo y el testaferro de Putin, que es un violinista. En realidad no, toca el cello, pero tiene 2.000 millones de dólares. Putin salió a decir que era verdad. Lo que a mí me llamó la atención y me sentí bien, que dijo: es correcto lo que han publicado, es accurate, que quiere decir es preciso. O sea que contamos la plata bien, que yo sí es lo que tenía miedo, que ya habíamos contado mal. Dice, han contado bien,
Pero lo que no se han dado cuenta era que mi amigo el chelista estaba usando esa plata para comprarse instrumentos, Stradivarius. Entonces, que era para los instrumentos musicales. Esa es la parte que nosotros no habíamos sabido ver. Bueno, terrorismo y tráfico de armas. Encontramos al menos 33 empresas que están en listas negras, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, por haber participado en actos de terrorismo, de tráfico de armas, de tráfico de drogas. Empresas que incluso continúan activas en estos paraísos fiscales aún después de que están puestas en las listas negras. Por ejemplo, esta imagen es de los bombardeos que hizo el presidente Assad en Siria contra su propia gente. Las empresas que se usaron para comprar la nafta para esos aviones que tiraron las bombas eran empresas offshore registradas con Mossack Fonseca. También nos centramos en los grandes facilitadores, y la gran facilitadora del sistema offshore es la banca internacional, los bancos que todos nosotros usamos. Ellos son cómplices, esa es la verdad, han sido multados en innumerables países. Ellos, porque el sistema esto está tan metido en el sistema que para la banca internacional casi decir que no van a ayudar a crear una empresa offshore o que no van a abrir una cuenta a nombre de una empresa offshore, es decirle que no a muchísimos millones de dólares de muchísimos clientes importantísimos de todo el mundo. Entonces lo que han hecho es que se han hecho parte del sistema. Entonces vemos a UBS, vemos a HSBC y a todos los bancos activamente ayudando a los clientes a crear esas empresitas para que puedan entonces tener sus cuentas invisibles al mundo. Una de las cosas más notables fue la presencia de políticos en este mundo. Uno espera encontrarse con los empresarios, uno espera encontrarse con las celebridades. Pero yo seré que soy inocente o que todavía creo, soy idealista, pero me cuesta encontrarme con 200 políticos del mundo. Por lo menos, esos fueron los que pudimos identificar y los que pudimos constatar totalmente. 12 jefes de estados, actuales o pasados, que nos hacen unas reglas a nosotros, de nuevo, y ellos atañen a otras reglas. Hicimos toda una aplicación para que la gente pudiera seguir los casos de cada uno de esos políticos, en cada uno de esos países. Una de las formas que dije antes, más frecuentes de lavado de dinero, es comprar propiedades. Entonces me gano el dinero, no se lo tiro a las monjas, lo que hago es me compro una casa buenísima en Londres. Entonces en Londres los compañeros del Guardian pudieron seguir la ruta de 7.000 millones de libras en propiedades, que es una cantidad de plata impresionante. Entonces, ¿qué hicieron? Empresa por empresa, encontraron, la cruzaron con el registro de propiedades de Londres, vieron las valuaciones y sumaron. Entonces, en vez de hacer una notita separada de cada persona y que no te das cuenta cuál es el sistema, la haces sistemática y podés decir, este es el precio, esto es la cantidad de dinero, este es el botín. Bueno, el equipo argentino, nos vamos más a la parte local. ¿Con quiénes trabajamos? ¿Y por qué trabajamos con ellos? Como les decía, una de las decisiones más importantes que tomamos es elegir tu equipo, como en todo. Es como elegir a quién invitas a tu casa a comer. Que se lleven bien, que no se peleen, que no sea un loco. O sea, uno arma la mesa y lo mismo se arma en una investigación así. Lo que une a todas estas personas es que si bien trabajan para medios que tienen intereses, ellos permanecen independientes. Y ellos, para mí, son garantía de que encuentren lo que encuentren, lo van a publicar. Y si no se los publica su medio, como hace el señor Santiago O'Donnell, lo publica en su blog. Y me manda un email y me dice, esto no me lo publicaron, pero yo lo publiqué en mi blog. Entonces, bueno, ese es el tipo de perfil que buscamos. Marielle Fitzpatrick fue una situación parecida al islandés. Trabajó casi gratis por 9 meses. ¿Por qué lo hizo? Le pagaba un poquito al final Canal 13. Lo hizo porque creía en estas colaboraciones y creía en la historia. Y Sandra Crujanelli es una periodista independiente, freelance de Bahía Blanca, que tiene un enorme conocimiento de data. Así que bueno, ese era nuestro equipo. Y detrás de cada uno de ellos habían otras personas, por supuesto, tenían sus propios equipos locales. Bueno, como saben, el presidente Macri obviamente generó muchos títulos en el mundo y acá en la Argentina. El nombre de él no se encontró hasta el 8 de diciembre, que algunos habían especulado. Lo encontraron en octubre, lo encontraron en julio, ¿por qué no publicaron? ¿Por qué no dijeron? Podrían haber alterado la elección.
Y dijimos, bueno, primero, si lo hubiéramos encontrado en julio o en octubre, no hubiéramos publicado igual. ¿Por qué? Porque estaba decidido que íbamos a publicar todos juntos. Y excusas para publicar antes, todos los periodistas tenían. Si empezábamos a decir que sí a uno, que sí a otro, hubiera sido un desastre. Entonces, no, su nombre aparece el 8 de diciembre en la segunda o tercera camada o flujo de documentos que logramos subir. Se comunica inmediatamente en los sistemas internos de comunicación del grupo. Y bueno, lo demás es historia, lo podemos hablar un poco. Cómo fue que se manejó la situación con él y fue pareja como con todos. Nosotros les damos entre 3 y 4 semanas de aviso. Ahora, uso la palabra a propósito porque la han usado intencionadamente otras personas. Lo que hacemos es darle la posibilidad justa de hacer un descargo. Tratamos de no sorprender a nadie. La idea no es sorprender. La idea es, hice la investigación, me pasé millones de meses investigando, ahora voy a la persona, le facilito, esto es lo que se va a publicar, no le doy la nota obviamente, pero le digo, hay una empresa, esto, y se le pide el descargo. Y se le da suficiente tiempo para que pueda reaccionar. Desgraciadamente ellos no reaccionaron. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, después podemos seguir hablando de Macri, pero sigamos viendo los otros. Este es el documento que se encuentra entonces el 8 de diciembre, a donde se dice que está esta empresa. Hay un acta del directorio donde se explica el rol de cada una de las personas de la familia. Franco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri en esta empresa de las Bahamas, un paraíso fiscal muy secreto. Bueno, yo también digo que los paraísos fiscales no discriminan color político. Están el espectro de todas las agrupaciones políticas representadas en los Panama Papers y representadas en la corrupción que pasa a través de los paraísos fiscales. Este es el secretario del expresidente Néstor Kirchner, también creándose su empresa en las Islas Vírgenes para comprar casas en Miami. Este señor acaba de morir hace poco. ¿Qué tenemos acá? Caso Báez. ¿Qué pasó con el caso Báez? Como ustedes saben, los fondos buitres hicieron un juicio en Estados Unidos para poder obtener de Mossack Fonseca información detallada sobre las empresas que habría creado Báez en Nevada. Se ve, muchas veces dentro del mismo sistema offshore es imposible llegar al nombre de una persona, porque usan testaferros, porque jamás, o sea, los más inteligentes no tienen ese acta de directorio que tenían los Macri. Los más inteligentes, o quizás los más corruptos, no sé, logran desaparecer. Yo no sé si el señor Báez, en definitiva, fue accionista de esas empresas de Nevada. Eso es lo que ha dicho un fiscal en Argentina. En los Panama Papers no aparece el nombre de Báez vinculado como accionista o director de una empresa offshore. Lo hemos buscado para atrás, para adelante, de todas las formas. Lo que sí aparece es que cuando empieza el juicio en Nevada, el juicio de los fondos buitres, Mossack Fonseca empieza una tarea de limpieza total de sus operaciones en Nevada. Y hay emails como este que ustedes ven acá, a donde se dice que se trató de hacer la limpieza de la PC de la señora Patricia, esa era la persona encargada de las oficinas de Nevada, de todas las empresas de Nevada. La misma dijo que se iba a almorzar, bla, bla. Y después se dice que va a entrar una nueva, ahí dice, cuando fue a Nevada limpió todo, se trajo todos los documentos para Panamá, están en Citrix, que es un sistema interno que ellos usaban. Y después dice que hay una nueva persona trabajando en la oficina de Nevada, y si la señora Patricia no está en la oficina y la chica está trabajando en Citrix, y llegan a revisar, estamos mal. Entonces lo que hay es una evidencia de un gran encubrimiento, preocupación, destrucción de documentos, adoctrinamiento de la señora Patricia y gran preocupación dentro de Mossack Fonseca. Desgraciadamente a veces se llega hasta donde se llega. Los documentos no revelan más que estas situaciones. Y bueno, eso supongo que tendrá que continuar la justicia o los próximos filtrajes y los bancos que están aportando información sobre el caso. Pero esto sin duda es llamativo. Bueno, no solo los políticos, también los empresarios.
El caso del hipódromo de Palermo, 70 millones de dólares, los socios de Cristóbal López sacaron a través de empresas offshore. Estudios de abogados de la Argentina y de todo el mundo, pero en este caso es el secretario legal y técnico de la presidencia. Él era uno de los intermediarios que ayudaba a otros a crear empresas offshore en Argentina. Habían otros que quedaron implicados a través de sus familiares. Muchos políticos tenían hermanos, hijos, padres que aparecían en las empresas, como en el caso del secretario general de la presidencia. El fútbol, el bendito fútbol, Bursaco lo que logró fue transitar 370 millones de dólares para la compra de derechos de la Copa Libertadores durante 14 años a través de un entramado offshore, que es el mismo entramado offshore por el cual se lo detuvo por el caso de las coimas de FIFA. O sea, por las coimas de FIFA eran los mismos intermediarios, las mismas empresas que se usaban para pagar los derechos de la Copa Libertadores. 370 millones fue la plata que sumamos. Bueno, Messi lo llamativo fue que también mirar las cosas en el tiempo y en el contexto de qué estaba pasando, no solamente mirar el documento, sino qué está pasando en el mundo cuando veo este documento. Lo que estaba pasando cuando Messi crea su empresa offshore en Panamá es que el día anterior lo habían procesado por evasión impositiva en España por usar empresas offshore. Y lo que hace al otro día con su papá es abrir una nueva empresa offshore. Los grandes empresarios locales, una nota también valiente para hacer para La Nación, porque no es fácil cuando son todos la gente que avisa, que hace la publicidad del diario. Pero bueno, ahí están, todos ellos con distintos motivos, con distintas estructuras, y seguramente algunos con sus cuentas declaradas, vale decirlo, y otros no. Bueno, impacto. Este momento que fue el momento de la protesta en Islandia, cuando la gente salió a la calle, se hartó, tiró yogur, tiró bananas. Creo que cuando vimos esa protesta, que además se repitió en Londres, se repitió también en Malta, creo que fue cuando nos dimos cuenta de que realmente habíamos logrado que la investigación hiciera ese clic en la gente común, que en realidad es lo más importante, no que se den cuenta los políticos y todo eso, sino que la gente común se dé cuenta que a ella también le afecta, porque somos nosotros en definitiva los que estamos haciendo los esfuerzos que otros no están haciendo. Y en países como Islandia, que ya vienen heridos por la crisis del 2008 de los bancos, etcétera, dijeron no lo vamos a aguantar, fuera. Hubo arrestos, pongo este impacto también para mostrar la diversidad de los distintos impactos. En el momento en que se publican informaciones sobre narcotraficantes usando el sistema offshore, se producen arrestos inmediatamente en Uruguay, gracias a las publicaciones. En España renuncia el ministro de Industria, que también fue importante, porque en España es un poco como acá, nunca renuncian por cosas de corrupción. Pero bueno, renuncia porque comete el error que cometieron muchos políticos, que es que se enredan en las explicaciones, en vez de ser frontales, como dijo la Nata en su momento, dar toda la información rapidísimo y lo antes posible, sobre todo si no han hecho nada malo, se enredan, mienten y después terminan mal, como terminó Cameron, también que tenía a su papá con empresas offshore, lo negó, después lo negó más o menos y después lo aceptó. Y dijo, incluso yo tuve ganancias de esas empresas offshore de mi papá. En la FIFA renunció un abogado uruguayo que se llama Juan Pedro Damiani, que es una figura clave, porque Damiani es un abogado en Uruguay que ha ayudado a muchísimos políticos argentinos, incluidos algunas del tema FIFA, incluidos algunos de la ruta del dinero acá, a crear empresas offshore. Pero él está en el comité de ética de la FIFA, y lo que pasó es que él, dentro del comité de ética de la FIFA, tenía que juzgar o tenía que tomar resoluciones y qué sé yo, respecto de Bursaco y otros que habían quedado implicados. Pero lo que nosotros descubrimos con los Panama Papers es que Bursaco era el cliente de él y lo había ayudado a crearse todas las empresas offshore. Y nunca le había dicho a la FIFA que tenía ese conflicto de interés. Entonces, en el momento que nosotros le mandamos la pregunta de por qué había hecho eso, él en ese momento le informa a la FIFA.
y el día que publicamos renuncia, o el día siguiente. A ver, y lo que muchos dicen, y tienen razón, muchas de estas operaciones son legales, entonces ¿qué? O sea, yo creo que en algo en que estuvo bien el presidente Obama, en un país a donde nunca se pronuncian fuertemente en contra de estos temas, es que dijo, ese es precisamente el problema, que muchas de las operaciones son legales, que hemos creado un sistema absolutamente injusto para el 99% de la población para favorecer al 1%. Y esta es la primera vez que líderes como Obama y otros cuestionan el sistema, dicen, sí, es legal, pero debe existir, está bien que existe, ¿por qué existe? Esas son las preguntas, quizás ese es el mayor impacto de los Panama Papers, que se han empezado a preguntar ese tipo de preguntas. Antes decían, no, pero es legal, no molesten. Ahora es ¿por qué es legal? Y en muchos lugares se está empezando a transformar en ilegal. Una investigación criminal, además, en Estados Unidos también se abrió. Mientras tanto, en América Latina perseguían a los periodistas. Entonces, teníamos a los ecuatorianos, por un lado, que estaban escrachados por Correa. En Venezuela teníamos a los periodistas que los echaron del diario por trabajar en los Panama Papers. Entonces la periodista se fue entre aplausos de sus compañeros, pero básicamente el diario oficialista no soportó el hecho de tener una persona, no podía justificarlo ante el poder político que una periodista del diario hubiera estado en la investigación, que además la investigación descubrió mucha corrupción, obviamente, al interior de la empresa petrolera de Venezuela, uno de los guardias de seguridad de Chávez, bueno, parientes, etc. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, también hicieron una encuesta Ipsos en 25 países, y 4 de cada 5 encuestados dijeron que existen reglas para los ricos y poderosos y reglas para los demás. Era lo que les había dicho antes, el clic de la gente común. John Doe, ¿se acuerdan de John o Jane Doe? Bueno, Jane Doe, estaba calladito, observando, supongo, donde sea que vive, pero en un momento dado, después ya como a la semana 2 o 3 de la publicación, dice, yo quiero hablar, quiero decir algo. Nosotros nos agarramos así porque dijimos, uy, ¿qué va a decir? Dice, quiero escribirlo y quiero y si es posible que lo publiquen. Y escribió un manifiesto, realmente un manifiesto muy lindo, muy bien hecho, y la primera frase de su manifiesto fue esta: la inequidad en el ingreso es un problema que define nuestra época y que nos afecta a todos donde quiera que estemos. También dijo que no trabajaba para ningún gobierno ni para ninguna agencia de inteligencia, que también era una de las teorías de la conspiración que habían surgido, que era toda una conspiración de la CIA, de la CIA para afectar al mundo. Y dice que no, que él jamás ha trabajado para ningún gobierno. Y dice, pero que dice que está dispuesto a ayudar a los gobiernos. Por primera vez, él dice, estoy dispuesto a ayudar a los gobiernos. Es decir, que si los gobiernos necesitan esta documentación para hacer investigaciones, yo estoy dispuesto a colaborar. Pero no existen garantías para que informantes como él, como Snowden y como tantos otros que han tenido que pagar con su vida por el trabajo que han hecho, puedan realmente ayudar de una manera protegida. Entonces dice, hasta que no reformen las leyes que nos den inmunidad, los gobiernos van a tener que leer en la prensa, básicamente, la información. Estos informantes confían en el periodismo de investigación, confían al menos en este modelo colaborativo, que no publica todos los documentos online, que también es otra pregunta que nos hacen, la podemos comentar. Lo que sí publicamos, no publicamos todos los documentos online, pero sí publicamos una base de datos con el esqueleto de la data. Y el esqueleto de la data son los nombres de las personas, los nombres de las empresas. ¿Y por qué publicamos eso? Publicamos eso porque creemos que la información sobre quién es dueño de una empresa es información que debe ser pública y transparente, así como lo es en la Argentina. Si alguien se creó una empresa, uno puede ir y ver y sale en el boletín oficial. Entonces, lo mismo debe regir para cualquier jurisdicción del mundo. Entonces, desde ese punto de vista fue que se publicaron más de 300.000 empresas offshore con todas las personas. Esta, para que también nos pongamos un poquito menos serios, es la empresa de Emma Watson, que es la Hermione de Harry Potter. Y que esta es un ejemplo de lo que la razón por la que publicamos la base de datos también fue para hacer crowdsourcing, anticipando que nos habíamos olvidado, que no nos habíamos dado cuenta, no olvidado, sino que nos habíamos
que no habíamos encontrado a toda la gente que había que encontrar. Entonces hicieron crowdsourcing la gente. Una de las personas que encontraron fue a Emma Watson, que se había creado una empresita para poder comprarse una casa en Londres. Bueno, hemos visto una revolución de solidaridad mediática, que para mí, desde el punto de vista del consorcio, es lo más importante de la investigación. Que los periodistas están trabajando de una manera que nunca habían trabajado, con una solidaridad y poniendo primero la investigación, primero el bien común y después los intereses de sus medios, los intereses personales, el exitismo y todo lo demás. ¿Qué se necesita para esa revolución de solidaridad mediática? Primero, una buena historia, porque si no tenemos algo en que los periodistas quieren trabajar un año, olvídate. Tenemos un cambio de mentalidad, de compartir en lugar de competir. Tenemos la tecnología, esas herramientas digitales que nos permiten trabajar con una investigación de esta magnitud. Y tenemos un espacio neutro, que en este caso lo cumple el consorcio, que lo pueden cumplir otros, que no tiene intereses financieros, que no tiene intereses políticos, y que está en cierto modo al servicio de esos medios de todo el mundo. ¿Por qué trabajar en red? Ya lo hemos explicado antes. Se multiplica la información, las habilidades, las historias están mejor blindadas, porque tengo información que llega a todas partes, tengo documentación que me avala, hay mayor protección para el periodista, como ya lo dijimos, se comparten y se distribuyen los recursos, y porque el impacto se viraliza, y eso fue lo que vimos también en Panama Papers. Y para terminar, termino con una frase de John Doe, que es con lo que él termina su manifiesto, en el que dice que vivimos en tiempos de almacenamiento digital gratis e ilimitado, conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No se necesita mucho más para conectar los puntos de principio a fin. La concepción de distribución... me parece que edité mal. La distribución de los medios globales. La próxima revolución será digitalizada o tal vez ya empezó. Entonces, bueno, creo que este es el principio de, como dijimos, de una forma nueva de trabajar, de una forma nueva de investigar, donde la corrupción ojalá sea mucho más difícil de esconder y que esté al alcance de los periodistas y de otros órganos de contralor, poder encontrarla y poder tener sociedades más transparentes y más sólidas. Muchas gracias.